Bueno, buenas noches. Vamos a comenzar la clase. Cierra la puerta, por favor, doctor Robin. Debemos la lista. Santiago Arroyave, Lady Bello, Sandra Bolívar, no te vi ayer, Sandra. Lizeth Bonilla, Silvia Cabrera, Valentina Castro, Jenny García, señorita Jennifer Garzón, ayer no te vi. Dilma González, Ángela Herrera, Edna Jara, hoy no vino. Gustavo Adolfo Ladino, yo Gustavo. Carla Martínez, ¿dónde está? Jair Arley Murcia, Erika Ortega, María Camila Ortiz, María Camila Ortiz, Camilo Parra, Andrés Prada, Sandra Ramírez, Lady Rodríguez, anoche no te vi. Juan Felipe Sandoval. Vandel. Sandra Solano. Sandra Solano. Diana Ibarán. María Vargas. ¿No viniste? Olvan Esteban. Tu hermano, no viniste. Angie Paola Vivas. Tampoco viniste ayer. Francis Tafur. Jimmy Alejandro. Francis Bayona. Julie Parra. Jenny Camacho. Y Taylor Wilson. Bien, ok, muchachos, vamos a empezar a hablar un poco sobre las teorías que abordan o que nos tratan de explicar un poco el tema de la personalidad. Y vamos a centrarnos en el psicoanálisis. No lo vamos a profundizar tanto, estamos hablando aquí del psicoanálisis
estamos en realidad como 150 años, vamos a tratar de abordarlo de una manera lo más adecuada posible. Obviamente vamos a trabajar unos temas, vamos a abordar unos temas que son supremamente relevantes, muy importantes en lo que tiene que ver con el psicoanálisis y obviamente con su creador, ¿no? Hablando un poco de ese psicoanálisis, análisis, psicoanálisis, ¿ok? ¿Qué me pueden ustedes decir del psicoanálisis? Lo que ustedes consideren importante. Díganmelo, por favor. A ver, ¿cómo? Okay. Digamos que ese es uno de los referentes más importantes, hablar un poco del inconsciente. ¿Qué más? Que es una de las cosas que hicieron que Freud fuese conocido por aquello de la interpretación de los sueños. Señorita. Sí, claro, importantísimo, sí, que como se está mencionando, le da mucha importancia a las experiencias tempranas en la edad. Para todos nosotros, realmente, nosotros tuvimos momentos un poco fuertes en la infancia, algunos más que otros, pero digamos que tuvimos que pasar por esas etapas de la vida y que esas etapas o esa forma de vida como la tuvimos, nos puede o nos pudo haber generado ciertas dificultades o no. Cada quien, cada uno de nosotros lo interpretaría así. ¿Okay? Digamos que cuando hablamos nosotros del psicoanálisis, pues tenemos que remitir un poco a la Primera Guerra Mundial, ¿sí? En donde, pues en ese tiempo, pues todo era caótico, todo era supremamente, bueno, Primera y Segunda Guerra Mundial realmente. Entonces, esta era una época muy fuerte, una época en donde había muchísimo conflicto. Y lo que tiene que ver con el desarrollo de la humanidad, realmente pues no hay tal humanidad. Porque todo lo que se construía, toda la innovación era pues precisamente para eliminar al ser humano. Estamos hablando de la Primera y Segunda Guerra Mundial, entonces todo era destrucción, cuando pues los aviones nazis iban pues todos haciendo su recorrido, soltando una serie de proyectiles, de bombas, pues para acabar con la humanidad. ¿Sí? Entonces, en vez de evolucionar, era una época en donde la destrucción era supremamente notoria. Y obviamente, pues como ya hemos conocido en la historia, la evolución misma de la Segunda Guerra Mundial, pues ya estábamos hablando un poco más compleja la situación, porque ya estábamos utilizando la bomba de Hiroshima, ¿sí? Pero bien, todo como era apuntando realmente a la situación del conflicto como tal. Entonces, eso es un poco como la historia del psicoanálisis estaba allí como creándose en la humanidad. Hablemos un poco de Sigmund Freud, que es ustedes saben de que es el padre del psicoanálisis como tal. Sigmund Freud realmente su nombre es Sigismundo Freud, ¿sí? Pero pues es el famoso hombre reconocido por el psicoanálisis. Y esta época del psicoanálisis, de la creación del psicoanálisis, vamos a mirar un poco. Sigmund Freud, un niño supremamente apreciado, querido, un niño que era supremamente, era como el centro
atención. ¿Sí? Era una persona supremamente, era un niño supremamente admirado y querido por la familia como tal. ¿Sí? Entonces, en esa situación, pues, hubo una serie de características que fueron algo curioso, unos datos curiosos. Por ejemplo, cuando Sigmund Freud, en una biografía de Freud, dicen que él nació con la placenta como en el cráneo, ¿sí? Algo pues supremamente extraño, raro, pero pues fue una casualidad que cuando al momento de nacer, la placenta le quedó en el cráneo, ¿sí? Digamos que lo jocoso de esta situación, pues de que era una persona, o fue una persona que iba a estudiar muchísimo todo lo que tiene que ver con la psique humana, el cerebro, ¿sí? Entonces, por eso es como una historia, una anécdota bien particular, ¿sí? Así como fue, le gustaba, ya en su etapa adulta, le gustaba muchísimo fumar, ¿sí? Y fue un fumador empedernido, y esa manera de fumar le generó un cáncer en la mandíbula, ¿sí? De hecho, él tenía que tomar una serie de medicina para poder controlar los dolores tan severos, tan fuertes, con los cuales él tenía que manejar. De hecho, cuenta la historia de que era tan agresivo ese cáncer que él tenía que, digamos, como tenía ese cáncer en la mandíbula, él tenía que quitarse un poco porque ya estaba totalmente destruida la mandíbula. De hecho, él murió por ese cáncer, ¿sí? Pero era algo que él tenía que tomar esos medicamentos para tratar de controlar el dolor tan fuerte que él tenía, ¿sí? Eh, digamos que la cocaína en algún momento fue, digámoslo, autorizada, ahorita que ya no lo es tanto, pero ya vuelve y ya cuando uno habla de la cocaína hoy día ya se habla de la dosis personal y está como permitida. Ya cuando hablamos de grandes cantidades de tráfico, pues obviamente pues es el narcotráfico. Pero en la época de Sigmund Freud, pues era algo que se utilizaba muchísimo precisamente para tratar de controlar todos esos dolores que él presentaba, ¿sí? Digamos que estas son cosas que nos cuentan un poco la historia de Sigmund Freud, ¿sí? Sigmund Freud, ustedes saben que él es médico, ¿no? Pero uno dice, bueno, ¿por qué un médico se interesó bastante por el tema de la mente humana, ¿sí? Y ahí es cuando él empieza a decir, venga, hay cosas que la medicina se queda corta en explicar lo que está sucediendo en una persona, ¿sí? De hecho, en esa época, hablando ya de la Segunda Guerra Mundial, en esa época, digamos, las patologías más fuertes, más reconocidas en esa época era la histeria y la neurosis. Digamos que eso era como lo que más se consultaba en esa época. Digamos, si lo comparamos con nuestra época, estamos hablando de 150 años, si lo comparamos con nuestra época, ahorita las patologías o las psicopatologías más fuertes están relacionadas con ¿cuál? Ansiedad, depresión, trastornos alimenticios, atención dispersa, una gran cantidad, pero es lo que más se escucha hoy día. O sea, si nosotros vamos a mirar un poco la neurosis hoy día, casi no encontramos casos clínicos diagnosticados como neurosis o con histeria. Ahora lo que hacemos es encontrar esas psicopatologías como lo que es la depresión, la bipolaridad, la ansiedad, el estrés y todo lo que ya conocemos nosotros, ¿sí? ¿Cómo se manifestaba la neurosis? Era algo bien, o es algo bien particular, porque las personas, cuando empezaban a tener una respuesta neurótica, o la que llamaban en esa época la neurosis, esta neurosis se manifestaba con parálisis en el cuerpo. Una hemiparesia izquierda, una hemiparesia derecha,
o teníamos alguna serie de algunas partes de nuestro cuerpo que, de acuerdo a la situación que yo estuviésemos viviendo, se paralizaba. ¿Sí? Les voy a colocar un ejemplo. Un muchacho o un señor que tenía, pues no tenía trabajo, y cuando él pasaba sus hojas de vida, pues porque pues, tenía que responder por la familia, entonces él pasaba sus hojas de vida y en un momento a otro lo llamaban para una entrevista. Entonces le decían, señor fulanito de tal, mire, usted es una hoja de vida con nosotros en nuestra empresa, lo estamos llamando porque usted tiene una entrevista en 5 días. ¿Sí? Esta persona, cuando empezaba a acercarse el día de la entrevista, empezaba a desarrollar precisamente esa parálisis en las cuerdas vocales. ¿Sí? Entonces, cuando él le tenía miedo a hablar en público, ¿sí? Y él realmente consultaba con la parte médica y no tenía absolutamente nada. O sea, era una condición bastante psicológica, muy somática, porque la persona cuando tenía que hacer frente a una situación en donde iba a hablar en público, como por ejemplo una entrevista, pues entonces él se le paralizaba las cuerdas vocales. O sea, no podía responder claramente. ¿Sí? Entonces él, cada vez que se acercaba a ese tipo de entrevistas, el hombre no dormía bien, el hombre se angustiaba, el hombre se estresaba, y eso generaba esa parálisis. Esa era la manera como se manifiesta lo que tiene que ver con la neurosis o la histeria. ¿Sí? Ustedes saben que en esa época, culturalmente, las mujeres no tenían mucho reconocimiento social. Las mujeres no eran aceptadas en contextos universitarios, no eran aceptadas, su voz y voto era totalmente nulo, ¿sí? Entonces realmente, cuando hablamos nosotros de las histerias, precisamente es porque las mujeres no eran escuchadas. Y era una forma entonces de reaccionar por parte de ellas, y es lo que llaman cuando las mujeres tenían ese tipo de respuestas agresivas, que es lo que llaman la histeria colectiva, porque ya estaban saturadas. Es que el hecho de ser mujer en esa época era un desastre, porque realmente no eran tenidas en cuenta para muchas cosas. ¿Ven? Entonces, bajo esas características, nosotros hablamos de lo que tiene que ver con esas parálisis del cuerpo, que es lo que se presentaban en esa época. ¿Ven? Esas exigencias culturales, sociales, hacían de que el rol de la mujer para esa época, la época de Sigmund Freud, fuera una época muy difícil de vivir, porque como les digo, no eran tenidas en cuenta para absolutamente nada. ¿Sí? Bueno, nosotros sabemos de que el psicoanálisis es una manera de hacer terapia, ¿cierto? Aunque es una corriente psicológica, también es una manera de hacer terapia. ¿Sí? Y esa manera de hacer terapia, pues, fue lo que empezó a trabajar Sigmund Freud para poder ver por qué esta condición que se quedaba corta en una explicación médica tenía que verse a partir del estudio de la psique humana. Y por eso a partir de allí aparece el psicoanálisis. ¿Sí? Y hay unos términos bastante importantes que menciona Freud, que tienen que ver con la catarsis, que ustedes seguramente lo han escuchado. La catarsis, y esa catarsis tiene una razón de ser. ¿Sí? Pero para nosotros hablar de esa catarsis, ¿sí? Ustedes lo decían ahorita, de que las situaciones que nosotros vivimos en la infancia prácticamente nos podrían estar desarrollando nuestra personalidad. ¿Sí? Porque si yo tengo una serie de experiencias un poco traumáticas, negativas, un poco bizarras, un poco molestas, podríamos estar generando ciertas características de personalidad. Eso es lo que nos explicaba
o nos explica en su teoría todo lo que tiene que ver con el psicoanálisis y todo lo que está planteando según Freud. ¿Sí? Una de las características de esta terapia psicoanalítica es precisamente de que, primero que todo, es bastante extensa. ¿Sí? Si ustedes saben, el psicoanálisis trata siempre de apuntarle a las experiencias del pasado. ¿Sí? Nos vamos para atrás en las experiencias del pasado. Vamos a mirar cuáles son nuestras vivencias, las que tenemos, cómo las estamos viviendo, cómo las vivimos, ¿sí? Y eso es lo que hace el psicoanálisis. Nos vamos para el pasado, es lo que hace el psicoanalista, en donde sienta la persona que se acuesta en el diván o en una silla muy cómoda y empieza a contar absolutamente todo, que es lo que se llama en el psicoanálisis el sistema de la asociación libre. La asociación libre, lo que nos está planteando, lo que nos quiere decir el psicoanálisis es de que exprese lo que usted quiera, no se contenga, diga las cosas que usted considere, no importa que sean lo más trivial o lo más complejo, dígalo, ¿sí? Porque ahí estamos haciendo un poco de catarsis. Esa parte de la catarsis, en cierta manera, lo que es sacar de nuestro sistema, es decir, exteriorizar. ¿Sí? Como todo, según Sigmund Freud, todo está en el pasado, allá en nuestra infancia, entonces lo que tenemos es que hacer de que eso que está por allá guardado lo podamos traer mediante esta estrategia de la catarsis. ¿Ven? Por esta forma de afrontar un poco nuestro pasado. Ahora, la pregunta, ¿es bueno traer al presente cosas del pasado? ¿Por qué creemos que sí es bueno o por qué creemos que no es bueno? Sí, no, sí, no. Creo que dependiendo, pero sí, o sea, depende de la afectación, pero casi siempre es mejor para poder afrontar y pues cómo evolucionar dependiendo de eso. Por ejemplo, conocí el caso de una muchacha que ella había olvidado que el papá había abusado de ella. Ella bloqueó los recuerdos, en algún momento habló con una tía sobre lo que, o sea, el papá también intentó hacer lo mismo con la hermana. Y la tía le estaba contando a ella esa historia y a ella se le desbloquearon todos los recuerdos, le dio una depresión severa y pues ahí tuvo que afrontar todos los recuerdos y pues tratar de como superarlos. Y ella se dio cuenta que a raíz de eso pues ella tenía muy mala relación con las parejas porque siempre estaba como la defensiva, siempre tenía una mala relación. Eso quiere decirte que muchas veces las cosas que están en el inconsciente tenemos que volverlas conscientes, ¿sí? Y eso se logra mediante esa regresión, ¿sí? Habla del psicoanálisis o por medio de esa hipnosis, ¿sí? Entonces, realmente cuando hablamos de esa catarsis, según lo que nos dice Freud, bueno, lo que decía Freud, es de que es una manera de exteriorizar, es una manera de volver consciente lo que está por acá en el inconsciente. ¿Y es bueno? ¿Hasta qué punto es bueno hacer esa catarsis? ¿Hasta qué punto es bueno por allá remover un poco nuestro pasado, nuestra escudriñar en nuestra mente para saber qué es lo que ha pasado? Y eso que tú menciona es cierto, porque muchas de las cosas que de pronto nosotros dejamos por allá guardadas, pues deberían quedarse guardadas. ¿Sí? Y se me voy a comentar mediante un ejemplo también. Había una familia, ¿sí? Que ellos eran papá, mamá e hija, una niña de 14, 15 años. ¿Sí? Y ellos tenían un ritual o tenían un hábito que era los viernes, los fines de semana, no cocinaban en la casa, sino se iban para un restaurante a cenar.
tenían esa, como ese hábito, ¿sí? Y ellos iban a restaurantes en donde había siempre show, había un show en vivo, que entonces iban allá, ¿sí? Entonces, cuando llegaron a un restaurante que ellos escogieron, en ese momento había un show en vivo en donde la persona que estaba allá en vivo hacía la televisión, ¿sí? No sabemos si esa persona era psicóloga o no, pero el hombre como que le gustaba hacer regresión. Entonces el hombre, el artista, empezó a decir, bueno, ¿quién del público quiere pasar y le colabora con la televisión? Los papás no le dieron problema y dijeron a la niña de 15 años, vaya usted, mija, vaya usted y a ver cómo le va. Pues la niña no le dio ningún tipo de problema, ¿sí? Entonces empezó a hacerle la regresión. Ustedes saben que cuando se hace regresión tiene que haber hipnosis, y esa hipnosis entonces la va llevando año tras año y la llevó hasta cuando ella tenía 3 años. Y en esos 3 años, cuando ella tenía sus 3 años, acordó que un tío la había violado, ¿sí? Entonces, la niña o la señorita, pues en su trance hipnótico empezó como a convulsionar, empezó a sentirse muy mal. Pues este personaje, pues rápidamente la sacó de ese trance y para salvar la cosa, entonces listo, ya terminamos este show, entonces, señores padres, cojan a la niña, ya se la pueden llevar, denle mucho amor, denle mucho afecto, pero ya, ¿sí? La niña quedó supremamente mal, ¿sí? Eso era más o menos las 9 de la noche, yo sobre las 9:30, y entonces, cuando llegó a la casa, la niña llegó en un mar de lágrimas y ella intentó suicidarse, ¿sí? Eso hizo que a la niña tuviese que llevarla a un proceso terapéutico porque el haber recordado esa experiencia traumática que la tenía por allá guardada, pues le hizo mucho daño. Por eso, cuando nosotros hablamos de que qué tan bueno es evocar, recordar cosas que están por allá guardadas en el inconsciente, qué tan bueno es traer. Fíjense que no siempre es bueno. A veces es muy prudente dejarlas como calmaditas las cosas, porque no sabemos la gente, la persona, cómo vaya a reaccionar, o qué tenemos de nuestra experiencia en el pasado, cosas que nos hayan hecho mucho daño. Sí. Podría pasar que en otras circunstancias igual algo fuese a detonar esos recuerdos. De pronto el error fue que no estuviera con un profesional, pero pues sí creo yo que es mejor como tal sacarlo en un lugar que esté acorde, pero sí sacarlo. Porque Yo estoy de puede acuerdo pasar eso. contigo, yo estoy de acuerdo contigo, por eso yo aclaro y no sabemos si este personaje era psicólogo o no, seguramente no, pero se había puesto en el aprendizaje de hacer ese tipo de trabajo y lo manejaba bien, regular, mal, no sabemos, pero obviamente no hizo un buen cierre con respecto a este trance y le generó eso. Seguramente lo que tú dices es cierto, de que si lo manejamos de una manera supremamente acorde, de una manera muy correcta, de pronto no hubiese sido tan impactante el haber evocado esta información. Eso depende mucho de la manera como lo hayamos hecho, depende mucho también de la historia de vida de esa niña, de ese niño, porque esas situaciones no solamente se presentan en las niñas, sino también en los muchachos, como tal. Bien, señor. Siento que digamos este tipo de terapias de catarsis, Ujú. más cuando un paciente cambia de psicólogo o terapeuta, puede generar Se reutiliza en los doctores, sí, sí. efectivamente, porque si es como indagar, y la persona tiene que contar una y otra vez sucesos, entonces Sí, siento claro. que en tal punto no es tan bueno. Bueno, la cuestión es de que cuando hablamos de un proceso terapéutico, por eso yo ayer les decía a ustedes de una manera muy juiciosa, les decía, tenemos que ser buenos profesionales,
para que nosotros cuando empecemos un proceso terapéutico, lo iniciemos, avancemos en el proceso y lo terminemos. Yo no puedo dejar un caso sin resolver. Yo tengo que ser consciente, también un poco de yo tengo que ser consciente de cuáles son las problemáticas o las psicopatologías o las consultas o los motivos de consulta que a mí no me gustaría. Yo tengo que ser honesto conmigo y con el paciente. Si yo tengo homofobia, yo prefiero remitir a esta persona a otro personaje, a otro terapeuta. ¿Sí? Si yo tengo problemas con las personas de color, ¿sí?, de raza negra, entonces también creería yo que no lo voy a dejar. ¿Sí? Entonces es muy importante que nosotros sepamos qué es lo que no me gusta trabajar como terapeuta. Por ejemplo, a mí me parece que casos de adicción, sea cual sea, si es al juego, al sexo o a alguna sustancia, ¿sí?, yo podría saber. Lo que pasa es que trabajar con adictos, trabajar con personas que están totalmente ya consumidas por la droga, ¿sí?, ese es un trabajo netamente interdisciplinario. Una consulta externa a nivel de psicología seguramente van a ser pañitos de agua tibia. Necesitamos trabajarlo integralmente con varios profesionales del área de la salud para poder trabajar eso. Entonces, cuando yo tengo una persona que de pronto tiene este problema en la adicción, a cualquiera que sea de estas, que tendríamos que mirar qué tanto yo quisiera trabajar con él. Pero eso es para lo que usted dice, que no es bueno estar cambiando de terapeuta. ¿Sí? Entonces yo tengo que, dependiendo de mi patología, yo tengo que saber qué proceso psicológico me va a funcionar más. Lo que estábamos diciendo ahorita, el psicoanálisis, una consulta o un proceso terapéutico en psicoanálisis puede demorar 5 años o más. Y eso es carísimo. Una consulta con psicoanalista es supremamente costosa. ¿Sí? Y por lo menos tenemos que vernos 2 veces a la semana. ¿Sí? O por lo menos una vez a la semana. Y eso no hay bolsillo que aguante. Sí, por eso yo te decía, por ejemplo, y también tenía entendido que era bastante larga y si Es larga. ese tipo de Es larga. Es larga. ¿Sí? Por eso yo tengo que orientarme muy bien, decir, dependiendo de lo que yo esté viviendo, con mi estado de ánimo, con mi patología, yo tengo que saber qué terapia me podría ayudar. Una terapia sistémica, una terapia más humanista, una terapia más cognitivo-conductual. Pero el psicoanálisis, digamos que una de las falencias o las fallas que mayormente tiene es precisamente que es supremamente extensa, porque es ir al pasado e ir reestructurando un poco a poco el camino que ha tenido la persona en el transcurrir de su vida, ¿sí? Desde una temprana edad. Bueno, inclusive si nosotros hablamos de niños que están en útero, de bebés que están en útero, pues ahí ya estamos hablando de cierta relación simbiótica entre la mamá y el bebé. ¿Sí? ¿Cómo es si la mamá está siendo una persona que realmente quiere que nazca el niño o no? Si es un embarazo deseado o no. Ustedes saben de que si eso es algo que realmente no lo esperaban, la mamá seguramente va a entrar en un choque impresionante con ella y con su familia, ¿sí? Y eso se va a sentir en un rechazo por parte de ella hacia el bebé, y el bebé obviamente lo va a sentir. Y eso va a generar de ahí en adelante una serie de complicaciones que no son buenas, ¿sí? Pero bueno, ok. Entonces, estamos hablando de esa catarsis que tiene que ver con hacer consciente lo inconsciente. ¿Sí? Cuando hablamos de la catarsis, es exteriorizar. ¿Sí? Es comentar absolutamente todo, ¿cierto? Es evocarlo, como lo decíamos con el ejemplo, y eso es una
de los puntos más relevantes que nos estaba planteando Sigmund Freud. Otro aspecto importante, y eso ustedes también seguramente lo han escuchado, tiene que ver con la libido. Y la libido sexual, pues tiene que ver precisamente con ese impulso sexual. Todos nosotros tenemos ese impulso sexual. La cuestión está que hay dos formas de manifestar ese impulso sexual. Esas dos formas tienen que ver con la parte coital, en donde yo sí tengo ese deseo sexual, ese impulso sexual, pues yo voy a buscar con quién voy a tener una relación sexual, con quién voy a hacer el amor, ¿sí? Con mi pareja, con mi esposa, ¿sí? Con mi novia, ¿sí? Pero es una manera de desbordar ese impulso sexual, ¿sí? Ya ahorita vamos a mirar más adelante todo ese tema de cuando ese impulso sexual es totalmente inadecuado. Pero por ahora, cuando hablamos nosotros de esa libido, estamos hablando de ese impulso sexual. Y ese impulso sexual, como les digo, se manifiesta de una manera coital, y también de una manera, llamémoslo, creativa. Porque el impulso sexual lo tenemos constantemente. Pero cuando nosotros hablamos de una manera adecuada, se los voy a explicar con otro ejemplo. ¿Sí? Ustedes saben que los partidos de fútbol, ¿sí? Porque realmente a ustedes les gusta el fútbol, ¿no? ¿Sí? Bueno, algunas personas no. ¿Sí? Cuando hablamos del fútbol, cuando hay finales, los entrenadores concentran a sus jugadores. Concentrar es que se van a quedar, nosotros tenemos el partido el domingo o el lunes de la semana entrante, entonces ustedes entran a concentración ahorita, ¿sí? Encerrados en concentración y prohibida la visita conyugal, ¿sí? Entonces necesito que todo ese impulso que tienen, ¿sí? Lo desfoquen en los entrenamientos, lo desfoquen en las estrategias, en las tácticas, en las técnicas, y cuando llegue el partido, el momento del partido, que hagan la mejor representación en el campo de juego. Esa es una manera muy creativa. Esa es una manera muy adecuada, y pues, obviamente aceptada por la sociedad, ¿sí? No es que porque yo tenga el impulso sexual, entonces simplemente voy a coger y voy a tener sexo con una señora que pasó por ahí. Bueno, lo podría hacer, pero no está bien. Pero si ella lo permite. Bueno, pero entonces esa situación es la que nos determina y nos diferencia inclusive un poco de las especies animales, ¿sí? Porque nosotros tenemos como o sea, sabemos de que hay algo que se llama el instinto, y ese instinto es lo que hace característico a los demás animales, a diferencia de nosotros, ¿sí? Y ya ahorita lo vamos a ver también cuando hablamos de la estructura de la personalidad. Pero cuando hablamos nosotros de ese instinto, hacemos la diferencia entre lo que nosotros podemos hacer, porque la sociedad no lo permite, o lo que no podemos hacer, ¿sí? Porque yo puedo tener todo el deseo, estoy supremamente excitado, pero no puedo hacer eso, ¿sí? Bueno, pues les digo, lo puedo hacer, pero me pueden llevar preso a la cárcel, ¿sí? Me pueden coger a golpes y me acaban, pues porque estoy haciendo algo incorrecto, ¿ven? Entonces, ahí estamos hablando de ese libido sexual, de ese impulso sexual que nos caracteriza a nosotros. Eso es lo que, pues, Freud le da muchísima importancia a toda la temática sexual. Él es, supongo que también porque es muy biológico, él es médico y le da mucha importancia a todo el tema. En toda su teoría habla un poco del tema de la sexualidad, ¿sí? Bien.
Otro aspecto importante que menciona Sigmund Freud tiene que ver con ese tema del consciente con el inconsciente. Con el inconsciente. Lo que es consciente es lo que nosotros sabemos. Lo que es inconsciente es lo que nosotros no sabemos. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos del consciente, nosotros tenemos como un 10% de conciencia y un 90% de inconsciente. Es decir, lo que sé y lo que no sé. ¿Sí? Es algo así que nosotros tenemos reprimido el 90% de muchas de las cosas que están en nuestra psique mental. ¿Sí? Tenemos muchas cosas reprimidas, según lo que nos está planteando Sigmund Freud. ¿Sí? Ustedes han escuchado hablar de la teoría esta del iceberg, ¿verdad? Del iceberg, ¿no? Digamos que nosotros tenemos acá, tenemos el iceberg, ¿sí? Acá, y acá tenemos la otra parte del iceberg. Entonces, digamos que esto lo podemos asemejar con respecto al mar, que es lo que de pronto uno puede analizar con respecto al Titanic, ¿sí? El Titanic se estrelló con un iceberg, ¿sí? Pero lo que nosotros vemos en la superficie es esta parte. Entonces, digamos que este es el 10% de nuestra psique, es esta parte consciente. Y el 90%, según Freud, está acá, en el inconsciente. ¿Sí? ¿Consciente o inconsciente? Bueno, señora. Por ahora, esas dos partes, porque ese preconsciente estaría un poco más acá, ¿sí? Pero lo que nos plantea Freud, de que nosotros tenemos muchísima información por allá sobre el individuo. ¿Y cómo nosotros la podemos sacar a lucir? Por medio del sueño. Manera que tienes la estructura mental según el psicoanálisis para poder sacar del inconsciente y volverlo consciente. ¿Sí? Bien. Miren. Otro ejemplo que les quiero dar para que entendamos este tema de lo que yo tengo guardado por allá y tengo totalmente recibido. A mi consultorio me llegó una pareja, ¿sí? Y esta pareja tenía dificultades porque el esposo le fue infiel a la esposa, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, fue infiel, ¿no? Ella lo descubrió y entonces él le dijo, la verdad sí, amor, fue algo que no debía hacer, pero sí, lo hizo, ¿sí? Él esperaba entonces de que la esposa lo echara a la casa, o le armara aquello, qué cosa tan bárbara, pero no, y dijo, no, la verdad, ¿sabes qué? Yo te perdono, porque es que yo te amo. Pero ella le dijo, amor, mire, yo te amo tanto que te perdono. ¿Sí? Entonces, eso fue algo para él que le movió el piso, porque a partir de que ella lo perdonó, él empezó a tener una disfunción eréctil. Fíjense cómo está trabajando la mente humana, porque él prácticamente le está diciendo a ella, pero usted debió regañarme, usted debió echarme, usted no me debió perdonar.
ahora yo no le respondo sexualmente. Usted me perdonó a mí, pero yo no me he podido perdonar a mí. Eso tiene que ver muchísimo con esa parte del inconsciente. Como yo tengo represado eso que yo hice, por eso me tocó ir a terapia. ¿Ve? Entonces, son cosas realmente que pasan en esta estructura mental que nos plantea Freud para poder entender la psique humana. ¿Sí? Claro, el ejemplo, pero tiene que ver con lo que está reprimido o no. Entonces, cuando nosotros hablamos del sueño, con su famoso libro de la interpretación de los sueños, y no es el libro que venden en Transmilenio, es el librito del gallito que dice que yo sueño dándome con dientes, entonces ¿qué va a pasar? O que si me sueño con alguien de blanco, ¿qué va a haber matrimonio? No sé. ¿Sí? Pero no es ese tipo de libro. La interpretación de los sueños, como les decía, Freud dice que la psique humana trata de buscar la mejor manera para poder soltar una carga emocional. Y la mejor carga o la mejor forma de soltar esa carga es a través de los sueños. Ustedes saben que los sueños muchas veces no tienen espacio, no tienen tiempo. Yo estoy acá y no lo resuelto en la empresa o en un parque, en una playa, sí, o sea, son como fragmentos de fotos, como que son fragmentos como tomados, en donde yo lo que hago es darle una estructura para poder entender qué era lo que estaba pasando. Profe, una pregunta, en este caso, pues el sueño también, o sea, su merced dice que el sueño en este caso está anclado con el inconsciente. Pero, ¿qué pasa cuando una persona, por ejemplo, está con el efecto de una sustancia, ya sea alcohol, no sé, marihuana, etcétera? ¿También se activa esa parte? Pero no, pues eso es más químico, hermano. Eso es más químico, eso es más exactamente, son respuestas al químico que hacen de que yo me disocie, que yo reacciono de una manera totalmente que si estoy en sano oficio no lo haría. O sea, es un esquema totalmente diferente porque estamos influyendo en nuestro cerebro con una serie de químicos que hacen que o se reactive o se active de una manera excesiva, o sea, o se pueda adorminar parte del cerebro. Entonces, por lo general, no cabe dentro de este análisis que eso haga parte también de la manera de cómo el inconsciente se vuelve consciente, o cómo estamos sacando a partir de una sustancia psicoactiva una respuesta que supuestamente no, o seguramente no va a salir de una manera natural. ¿Sí? En la estructura del sueño es algo, y ya lo vamos a explicar, porque los sueños, ustedes saben que hay ciertos tipos o periodos del sueño, los sueños REM, ¿cierto? REM 1, REM 2, REM 3 y REM 4, ¿sí? Y esos ciclos de sueño, por ejemplo, se dice que en el REM 4 es cuando uno no recuerda absolutamente nada. No es que no sueñe, es que no se recuerda nada. Está el REM 1, que son los... Dicen que para poder empezar a soñar se necesita como más o menos 30 minutos. En 30 minutos yo empiezo a soñar. Este sería el REM 3. ¿Sí? Digamos que los 15 primeros minutos son como lo que uno llama como ensoñación, ¿sí? Por los sueños de buceta, ¿sí? En donde yo no voy a soñar, ¿no? Porque si yo estoy sentado y empiezo a hacer eso, obviamente yo no voy a caer, entonces eso no me permite dormir, entonces no voy a dormir. Pero cuando yo tengo ese sueño, que me quedo asustado y pasa media hora, ahí seguramente yo voy a soñar, ¿sí? Y en los sueños también se pueden alivianar muchas culpas. ¿Sí? Otro ejemplo, para que entendamos este tema de los sueños. ¿Sí? Un niño de 7 años tiene su mamá,
su papá, tiene un hermano y tiene un tío. Este tío tiene como 22 años, pero ese tío es, o sea, este niño de 7 años quiere a ese tío como si fuera, lo quiere más que el hermano, ¿sí? Porque este tío ha estado pendiente de él, lo ha ayudado, le ayuda a hacer las tareas, juega con él, le da consejos, o sea, es una relación supremamente cercana entre este niño de 7 años y este tío de 22 años, ¿sí? Y tenían una relación supremamente buena, una relación supremamente excelente. Entonces, cuando compartían, pues siempre la pasaban supremamente bien, ¿sí? El tío, pues, inició una relación de pareja, ¿sí? Entonces, pues obviamente, pues el tío compartía más con su novio, ¿sí? No quiere decir de que haya desplazado al niño, pero sí compartía más con su novio. Y la novia en algún momento le dijo al tío, le dijo, oye amor, ¿por qué no me regalas una foto tuya? ¿Sí? Así, como pidiendo la foto así, ¿no? Entonces, ¿por qué no me regalas una foto tuya? Entonces el tío le dijo, sí, amor, yo te la regalo, pero voy a mandar a hacer un fotoestudio y yo te doy una foto bien bonita, ¿sí? Pero yo te lo doy. Y así pasaban los meses que él no le daba ninguna foto, ¿sí? En algún momento, el tío no estaba en la casa y llegó la novia, ¿sí? El niño de 7 años abrió, ¿sí? Y obviamente la chica entró, entonces le dijo, no, mi tío no está. Entonces la novia le dijo, oye, ¿tú sabes si tu tío quiere poner las fotos? Y él le dijo, sí, claro, tiene muchas fotos, y será que tú no puedes regalar una. Entonces el niño dijo, no hay ningún tipo de problema. Se fue al cuarto, pidió las fotos y dijo, ¿sí? El tío al enterarse de eso se enojó muchísimo con el muchacho. Se enojó, le dijo que había sido muy atrevido, le dijo que había sido supremamente inadecuado, que realmente no sabía por qué lo había hecho, pero que no estuvo bien. Entonces el tío, de cierta manera, le quitó un poco la afectividad de él, ¿sí? Al niño, ¿sí? Entonces eso le marcó al niño fuertemente. Y en una ocasión, el tío salió y por allá estuvo montando en moto y el tío en un accidente murió. ¿Sí? Eso fue una situación supremamente dolorosa para el niño. De hecho, el niño se sentía culpable porque él consideraba de que primero el tío se había muerto, que seguramente era por su culpa, y tercero, que realmente pues, él no había actuar de esa manera, un sentimiento de culpa impresionante. Pues era un duelo bastante fuerte, triple duelo para él. Bueno, entonces, en una ocasión, el niño se acostó y tuvo un sueño. En ese sueño, el niño soñó que estaba en su habitación y que en un momento a otro golpearon la puerta de la habitación y él pues se levantó y abrió la puerta y vio a una persona vestida de blanco, ¿sí? Una persona que era irradiada blanco, era total pureza, ¿sí? Y era pues el tío, ¿sí? Era el tío, ¿sí? Entonces, fíjense que, por ejemplo, en el caso que no hubiese visto al tío de blanco, sino de negro, entonces estaría diciendo, ¿está en el infierno? Pues no estará. ¿Ven? Entonces, el niño, en su mente y en su sueño, pues dejó que el tío entrara. Entonces el niño le preguntó, sí, su merced, ¿cómo está? Pues le no, yo estoy bien. De hecho, yo vengo a decirte que te perdono, ¿sí? Que yo no voy, que realmente el que se estaba perdonando era el mismo niño, ¿sí? Pero los sueños, fíjense, que buscan la manera de subsanar algunas cosas que no están sanas, ¿ven? Entonces el niño, pues realmente cuando ya se dieron el abrazo del tío, pues desapareció. El niño se despertó
y se fue corriendo para donde la mamá a contarle que se le había aparecido el tío. ¿Sí? Y el niño ya no tenía ningún tipo de problema. ¿Sí? Porque el niño en su duelo, después de la muerte del tío, duró un buen tiempo con ese malestar. ¿Ven? Entonces, los sueños, según Sigmund Freud, es una manera, es una forma de subsanar y de aliviar un poco todas esas cargas emocionales. ¿Es claro? ¿Sí? Bueno. Bien. Bueno, otros conceptos importantes en la teoría del psicoanálisis, según Sigmund Freud, otros conceptos importantes que seguramente ustedes lo han escuchado tienen que ver con el complejo de Edipo. ¿Y cuál es el otro? Complejo de Edipo. ¿Qué nos dice el complejo de Edipo? Y entra esa a la figura paternal. Entonces, el hijo se enamora de la mamá, ¿cierto? Pero no es un amor pasional, no es un amor erótico. Uy, que me enamoré de mi mamá y entonces yo, ¿no? A tener que cuento con mi mamá. No, no es eso. ¿Sí? Es un enamoramiento platónico en últimas, ¿sí? Es un enamoramiento y esto tiene incidencia más o menos en los 4 años de edad que se presenta, aunque esto realmente se puede presentar, es que esto no es camisa de fuerza que tenga que presentarse. El complejo de Edipo no es que tenga que estar siempre la figura del papá, muchas veces está la figura de un tío, de un abuelo, no necesita que sea el padre como tal. Y no necesariamente se tiene que presentar a los 4 años. Se puede presentar, puede darse complejos de Edipo, como puede ser. ¿Sí? Lo explico pues porque la gente podría pensar que son estructuras que sí o sí tienen que darse. O son situaciones que sí o sí tienen que darse. Puede que se den, como puede que no. ¿Sí? Entonces, a los 4 años, el niño empieza a sentir pues como ese amor platónico por la mamá. ¿Y qué hace el niño? Pues el niño ve a un rival muy fuerte a su papá. ¿Sí? O sea, pues porque el papá también como que le quita un poco el cariño que la mamá le da al niño, no solo al niño, sino que al papá. ¿Sí? Pero ese niño no lo entiende. O sea, lo ve como un rival. Y él sabe que entonces de todos los que si yo me enfrento a mi papá, si yo soy el niño y me enfrento a mi papá, pues a mí me va mal. ¿Sí? De un golpe me sienta y ya. ¿Sí? Entonces, no es bueno estar peleando con mi papá, porque en última yo sé que mi papá también lo va a buscar. Háganme cuenta de que el amor de la mamá está manifestado en una manzana y cada vez que la mamá y el papá se dan afecto es como un mordisco a la manzana. Y entre más afecto, más mordiscos a la manzana, entonces como que el amor que se manifiesta en la manzana se va a acabar. Y eso es lo que no quiere el niño. Pero como no se puede enfrentar al papá, entonces lo que tiene que hacer es aliarse con el papá. Entonces, de esos 4 años a esos 6 años es cuando ya el niño empieza a compartir más con el papá. De hecho, en esa transición de tiempo, ustedes saben, los que tienen hijos y están casados, cuando están ustedes en su casa una mañana de sábado, una mañana de domingo, los niños llegan inmediatamente a la cama y se meten en ¿dónde? En la mitad. ¿Sí? Porque quieren precisamente estar como en medio siempre, porque quiero que mi mamá me consienta y también quiero aliarme con mi papá. ¿Sí? Entonces, ahí está ese complejo de Edipo. ¿Cómo se soluciona? Precisamente con permitir precisamente esa compañía y esa alianza entre el papá y el hijo. Lo mismo se presenta con el complejo de Electra. En este caso, tiene que ver la relación
de amor platónico entre la hija y el papá. Es exactamente lo mismo. Karen Horney, que es una neopsicoanalítica, habla muchísimo de esto. En el psicoanálisis se habla de que las mujeres en esa época, como les decía al inicio, son bastante dadas a ser olvidadas o no son tenidas en cuenta. ¿Sí? Y hay un concepto que se menciona mucho en el psicoanálisis que es la envidia del pene. ¿Sí? Que las mujeres tienen envidia del pene y que por eso los hombres son superiores. Obviamente esta teoría está totalmente devaluada. ¿Sí? Y que los hombres son superiores por la presencia biológicamente del pene. Y como ellos no tienen el pene, entonces se sienten inferiores. Karen Horney dice que eso pues, obviamente no es cierto. ¿Sí? De hecho, nosotros los hombres tenemos algo que se llama el complejo del útero. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Exactamente, porque la mujer tiene la capacidad de crear vida en su vientre. ¿Sí? Obviamente, así sea también por inseminación artificial o por la relación fetal. Pero el complejo de Electra hace de que el hombre se sienta en desventaja porque la mujer tiene la capacidad de mantener la especie. El hombre. ¿Sí? Obviamente esto es en nuestra especie humana. ¿Sí? Porque en otras especies sabemos de que hay especies de que tienen los dos sexos, ¿no? Son hermafroditas, ¿no? Entonces, cuando se habla de este complejo de Electra, pues es la envidia, o bueno, es los celos que tiene la niña de la mamá, y pasa exactamente lo mismo, porque ella quiere compartir mucho con el papá. Bien. Bueno, ahora hablemos de la estructura de la personalidad según Sigmund Freud. Y este tema es bastante interesante. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? ¿No? ¿Todo claro? Señorita. Creo que es un caso donde se da como de las situaciones muy apegadas a la mamá o al papá, es como esa obsesión con la mamá o el papá directamente. Claro, tú me preguntas que sean casos en donde la niña... Y no es el niño, No es el- niño con papá, es con la mamá. Es más, Digamos que en este caso hay algo muy cierto y es de que la relación simbiótica que hay entre la mamá y la niña o el niño es como máximo, ¿no? Entonces, esa relación simbiótica hace que se generen unos lazos supremamente fuertes, es lo que llaman los lazos de apego. ¿Sí? Los lazos de apego son muy importantes para el establecimiento de las relaciones afectivas entre los jóvenes. Por eso yo les explicaba, cuando el embarazo no es deseado y que la mamá no quiere tener ese bebé, entonces eso lo sienten ellos. Entonces, el niño, al no ser, o la niña, al no ser estimulado oportunamente, porque ya ni siquiera se llama estimulación temprana, sino estimulación oportuna. Por eso se habla de los cursos psicoprofilácticos, lo que mencionábamos ayer, de cómo se genera un afianzamiento mucho más grande entre esa criatura que está en el vientre con la mamá, inclusive con el papá. ¿Sí? A veces en los cursos psicoprofilácticos que yo impartía, a veces estaba únicamente la mamá y la mamá de ella, ¿no? La abuela del bebé. ¿Sí? A veces sí estaba el papá. Bueno, entonces todo ese tipo de relaciones puede estar generando una respuesta emocional negativa en las mamás. ¿Sí? Y eso puede generar entonces que ese lazo tan fuerte o ese lazo tan débil
se manifieste con un rechazo y podríamos estar hablando de que este niño podría empezar a tener dificultades en sus relaciones interpersonales a futuro, porque no fue estimulado oportunamente. ¿Ven? O puede generar una relación supremamente fuerte en donde la cercanía es tan fuerte que ya genera una dependencia supremamente negativa también. O sea, es una sobreprotección como tal. ¿Okay? Entonces, vamos a hablar un poco de la estructura de la personalidad. ¿Qué es lo que vamos a mencionar? Lo del ello, el super yo y el yo. Hablemos de la estructura de la personalidad. Hablemos de esa estructura de la personalidad. Creo que alcanzamos únicamente a eso. Estructura de la personalidad. Personalidad. Freud decía que el ser humano tiene tres entidades, ¿sí? Y esas entidades constantemente están peleando entre ellas, ¿sí? Por eso se menciona, o les estaba planteando, que dentro de esas estructuras está el ello, que es la parte más primitiva que tiene el ser humano. Está el superyo y está el yo. ¿Sí? Entendiendo que el ello es la parte más primitiva, la parte más instintiva que tenemos nosotros, está regida por el principio del placer. ¿Sí? En el hecho. ¿Sí? Entonces, hay que entender un poco, cuando nosotros hablamos de que esta estructura de la personalidad, digamos, se puede estar dando a los 3 años, ¿sí? Se mueve siempre con el principio del placer. O sea, si yo quiero las cosas, las quiero ya. O sea, yo no las quiero esperar, no las quiero posponer, yo quiero ya mi satisfacción. ¿Sí? Entonces, una persona desbordada en el hecho, cuando hablamos de desbordada en el hecho, ya estamos hablando de algo psicopatológico, porque es alguien que no respeta la vida de los demás. Porque yo quiero mi placer, yo quiero satisfacer mi necesidad. Entonces, aquí, digamos, se lo voy a colocar mediante este ejemplo. Uno en las empresas, uno tiene jefes, muy buena gente, y hay jefes no tan buena gente. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un jefe que es como medio mandón, grito, siempre quiere cosas, siempre inflige miedo, entonces el ello, dice el ello, si el jefe me grita, el ello me dice a mí, está pendejo, grite también, enfréntese, no sea pendejo, no se quede callado, hágale, no se deje. ¿Sí? Bueno, él está gritando todo lo que no puede, el ello quiere siempre satisfacer su propia necesidad y no le importa lo que pasa. No le importa la consecuencia. ¿Sí? El ello es algo muy primitivo. ¿Sí? Eso viene de mucho tiempo atrás. Lo que pasa es que la sociedad se encarga de manejar de cierto tipo de normatividad para poder controlar, si no, esto sería caótico, ¿no? O sea, si no existiera el super yo, estaríamos hablando de que si yo quiero tener sexo con una señora que me simplemente voy tengo sexo. Pues obviamente eso no está bien, ¿sí? No está aceptado socialmente. O por ejemplo, si ustedes, por ejemplo, el viernes se van de rumba, ¿sí?
salen de Carmen, que ahí se van de rumba, y allá en la taberna o en la fiesta, encuentran un tipo, una chica o un tipo de sus sueños, y entonces se empiezan como a mirar y se responden el uno con el otro, entonces el otro le estaría diciendo, venga, hágale, salga con él, ¿sí? O hágale, salga con ella, cállale, ¿sí? O sea, está mandándolo a uno a que haya siempre ese principio de placer, ¿sí? Es lo que nos está planteando. Y este principio del placer, en el ello, está, digámoslo, o se está manejando algo que se llama el tánatos. ¿Y cuál es la otra? Eros. Eros y tánatos. Tánatos, ¿qué tiene que ver? Con el conflicto, con la pelea, con la muerte, ¿sí? Y el eros tiene que ver con la vida, con el amor, con el sexo, el erotismo, ¿sí? Entonces, el ello está, dentro del ello están estas dos características, el eros y el tánatos, ¿sí? Muchas de las cosas que uno ve comercialmente, ustedes, no creo que alguien conoció el espacio, el periódico El Espacio. ¿Sí? Bueno, claro que es muy parecido al Chivo, ¿no? ¿Sí? Pero el espacio tiene el eros y el tánatos. Porque en la portada del espacio, o el bogotano, que también era así, en la portada del espacio, en la primera hoja, apareció una foto, bueno, con Photoshop, pero siempre era una persona tirada en el piso con las vísceras por fuera, lleno de sangre, o sea, muerto por su pareja, no sé, pero una foto espeluznante, terrorífica, ¿sí? Entonces, claro, eso era algo muy característico de este periódico. Y al final, en la contraportada, ¿qué había? Una chica semidesnuda, una modelo, ahí está el eros y el tánatos, ¿sí? Ahí está manifestado. De hecho, si nosotros hacemos o hacíamos como una investigación, había más personas con el periódico del espacio bajo el brazo que con el espectador del tiempo, porque era algo que llamaba mucho la atención y captaba mucho la atención. Ahí está el eros y el tánatos, ¿sí? Esa condición era prácticamente impresionante. En el boxeo también se presenta mucho el eros y el tánatos. ¿Por qué creen? Perfecto. Es exactamente. En el ring se paran allí dos tipos a de golpes por eso se llama el deporte de las narices chatas, porque se sacan sangre y se vuelven de sus ojos vueltos nada, se van y se sientan, y al momentico sale una hermosa mujer en traje de baño con su número caminando por todo el pabellón. Eros y tánatos. En el fútbol americano, en el llamado Super Bowl, que es la final del fútbol americano, también se presenta el eros y el tánatos. Cuando ellos empiezan a jugar y se dan que cobrón de golpes, y se empujan y se tumban y todo eso, cuando en el entretiempo ya están vueltos nada, llenos de sangre, se presenta Shakira, Jennifer López, se presenta Britney Spears, se presenta toda esa gente, ¿sí? Unos espectaculares shows, eros y tánatos. Y eso mueve masas, y es un ingreso económico impresionante. Entonces la persona que hace eso sabe el eros y el tánatos. ¿Sí? Bueno, ¿qué más nos dice el eros y el tánatos? ¿Quién diría o quién tendría un hecho desbordado? ¿Psicópata? ¿Quién? Garavito. Garavito tiene o tenía el hecho desbordado, pero simplemente quería el sexo, iba dando a los chicos, los
violaban, los mataban, y ya. ¿Había algún tipo de remordimiento? No. ¿Había un poco de temor a la policía, a la autoridad? No. Es algo instintivo, es algo primitivo. Por eso es que se desbordan en el ello y generan este tipo de conducta. Y eso es algo supremamente peligroso. Pero también fue por la vivencia que tuve de pequeño, por la que tuve rechazo de la familia De acuerdo. y demás. Que fue lo que hicimos como la introducción cuando empezamos a hablar del psicoanálisis, de que todas las experiencias vividas en nuestra infancia nos marcan un camino. ¿Sí? Como que generamos cierto tipo de conductas que están ligadas a esas experiencias traumáticas. ¿Sí? Acuérdense de que en la psique humana siempre busca la protección de nuestra vida. ¿Sí? Y por eso cuando hablamos nosotros de los trastornos de personalidad disociativa, es precisamente por eso. ¿Sí? Hay muchas películas que hablan de trastornos de doble personalidad o trastornos disociativos, pero es precisamente porque es algo que hace de que mi personalidad central está en peligro. Entonces tiene que crearse una que sea doble personalidad o más de personalidad múltiple, fragmentado. Es una película realmente importante porque está disociado en una gran cantidad, pero es impresionante. Hay una película que me gusta muchísimo que se llama Los 5 de mí. Voy a tratar de conseguirla para que la vean ustedes, pero es espectacular. Y ahí nos muestran cómo la experiencia traumática de un padre castigador generó esta disociación. ¿Sí? Se llaman Los 5 de mí. ¿Sí? No recuerdo bien exactamente el título, pero tiene que ver con eso. Bueno, entonces, eso es lo que nos está planteando el ello, ¿no? Es algo dominado por el principio del placer, que es algo superamente primitivo, ¿sí? Y que cuando ese ello está desbordado, estamos hablando de una personalidad como de Garavito, ¿sí? O Hammett, el norteamericano, ¿sí? No le importaba nada. O sea, son gente que no hace las cosas de una manera muy peligrosa, pero pues hasta se burlan de la justicia porque hacen las cosas de una manera muy natural. No, no. Que también era así, con loco y abogado. Exactamente. Bueno, y en el caso del superyo, estamos hablando que si esto es algo primitivo y manejado por el principio del placer, el superyo está ligado a lo moral, está ligado a la parte social y a la normatividad, lo moral y lo social. ¿Sí? La moral tiene que ver con las cosas como esto es lo que debe ser. O sea, así tenemos que comportarnos. O sea, la normatividad es una sola y así debe ser. Bueno, entonces, esta parte del super yo, si ustedes recuerdan, Disney muestra en caricaturas bien antiguas, cuando se presenta el personaje de Disney y aparece y asocian el hecho con el diablo, ¿sí? Y asocian el super yo con el angelito. Entonces, el diablo le está diciendo, no, vaya, pégale con esa piedra, vaya, pégale su golpazo, y el angelito le está diciendo, no, venga, no haga eso. ¿Ves? Entonces, en el super yo, lo que se está estableciendo es cómo debemos comportarnos correctamente. Es el deber ser, lo moral y lo normativo socialmente. Por eso la normatividad existe para poder nosotros controlar. Si no más así a veces hacemos cosas incorrectas y miren todo lo que padecemos, imagínense lo que no existiera esa normatividad. Y no se siente dentro de Dígame, sobre esa misma teoría. De alguna manera,
siento que también se puede fragmentar conscientemente haciendo un alter ego. Dame un ejemplo de eso. No sé, como vamos que yo soy tímido, y puedo crear un alter ego que me, no sé, que me pongo las gafas y pueda ser, Ok, digamos, la persona más, ahí está Clark Kent. o algo así. Sí, ahí está Clark Kent. Esta teoría, Sí, pues claro. algo aparte. Claro, digamos que lo que hace la persona es escudarse en algo simbólico. Las gafas, por ejemplo, o una chaqueta que me hace ver como un vaquero del oeste, no sé. Entonces, en cierta manera le estoy dando cierta representatividad a un objeto inanimado que me da fortaleza. ¿Sí? Y son esquemas de pensamiento que están en esa persona y le generan posiblemente esa respuesta. Que si yo no la tengo, voy a sentirme mal. Que si por casualidad se me quedó en la casa, en las gafas, entonces voy a tener que bajar, voy a tener que actuar en bajo perfil. ¿Ok? Bien. Entonces, mira, si en el hecho no había respeto por la ley y por la autoridad, en el superior sí lo hay. Hay respeto por los papás, respeto por los profesores, respeto por la autoridad. ¿Sí? Son esas personas a las cuales debemos mantener cierto tipo de respeto a nuestros padres, a nuestras madres, ¿sí? Nuestros adultos, nuestros abuelos, bueno, pero tiene que ver con ese tema. Bueno, en los ejemplos que yo le daba, con respecto al jefe, en el trabajo que era mi guache, entonces que ellos me dicen a mí, no, vaya de uno, no se deje, usted responda al igual. El superior le va a decir, no, oiga, espérese, por lo menos espérese un ratito, y más bien cuando usted, exactamente, si usted actúa, seguramente lo puede saber. Más bien espere y cuando usted esté allá en el restaurante con sus compañeros, hable mal de él, despotrique de él, pero hable mal de su jefe, hágalo, ya lo puede hacer. Si yo de pronto, o la chica quiere irse con el muchacho que recién conoció, entonces el niño le diría, hágale que si a usted le gusta, váyase con él, o váyase con ella. Eso que yo le decía, no, espérese, vaya despacito, por lo menos con usted, por lo menos con Oscar, que irá ella, que irá ella después de usted, o que irá él después de usted. ¿Ah? Entonces, no lo haga. Tómese su tiempo, porque ustedes están afanados. El super yo lo que está haciendo es generar, digamos, esa respuesta. Entonces, lo que hace el yo es generar esa mediación. Y tiene que ver muchísimo con lo que les estoy planteando. Lo que podemos hacer de una manera, o sea, el yo lo que termina es poniendo feliz al ello y al superviviente. Venga, vamos un poquito de uno del otro. ¿Sí? Pero yo les estaba comentando en esta, bueno. Bueno. En el super yo, si hablamos siempre que en el hecho hay un hecho desbordado, ¿cuál sería en lo moral del super yo desbordado? ¿Cómo sería el super yo desbordado? Moralidad. Las creencias, la religión. Bueno, digamos que ustedes van por buen camino, pero explíquenme cómo podríamos entender un super yo, perdón, un super yo desbordado. Perdón, super yo En el desbordado. caso de una mujer que pronto aguanta maltrato físico porque en su casa le dijeron que a los hombres tocaba que atenderlos y que calladitas se deman bonitas. Pero ¿cómo sería ahí esa parte del super yo desbordado? No, dime. No. Pues sí, básicamente el superior parte de moral, si es una parte desbordada también, propiamente una persona que nunca pues coge
Y las demás personas, de pronto, pues, sería en que cumpla con el Por ahí, puede ser, por ejemplo, las personas que tienen comportamientos de sentimiento de ser existiendo, por ejemplo, digamos, son personas que, por ejemplo, tienen sí, ¿por qué? Porque, mire, el superior recordado tiene que ver con precisamente, si nosotros hablamos de que el ello está por el principio del placer, el superior está por la moral, ¿sí? Entonces, es como el deber ser siempre, o sea, tenemos que hacer lo correcto. Y un desbordado en el super yo es una persona obsesivo-compulsiva, porque las cosas tienen que estar supremamente rígidas, estructurados, muy meticulosos. Ahí estamos hablando de un obsesivo-compulsivo. Estamos hablando de un novio que también puede estar controlando eso, ¿sí? En la película esa de Durmiendo con el enemigo, se ve un claro caso de ese trastorno obsesivo compulsivo. ¿Sí? O sea, esta persona no se permite absolutamente nada fallar. O sea, tiene que ser supremamente meticuloso y actuar de esa manera. Haremos acá, muchachos. Nos queda algo pendiente para mañana. En el capítulo hay un artículo del Sigmund Freud. Por favor, léanlo. Muchachos, en la plataforma está el link de ingreso para la clase virtual de tiempo, ¿no? Ahí está la clave y todo. ¿Ya ingresaron todos? ¿Ya lo vieron? Sí, capítulo. Déjalo para mañana, por favor. La próxima, yo no puedo poder ingresar a la plata, pero yo no sé que el papel me sale no datos erróneos. Y me traté de comunicar, no, pues no contesté y me fui esta tarde, pero llegué a primero creo que era aquí algo de Secretaria académica. ¿No sabe dónde queda la biblioteca académica? Su merced. Y va al primer piso, aquí encuentra la cafetería, ¿no? Voltea hacia la izquierda y como si fuera salir. Restaurante. El restaurante. Pero tú ves una rampa y a mano izquierda hay como unos patios. Y por eso, por este hall, encuentras a la izquierda, al lado de un salón. Aquí queda como el vicesecretario. Ahí al frente queda la oficina de la academia. Le preguntas a Juan, que es la persona que perdió la misión de la